Tenemos ya a nuestra mesa con la doctora Elisa Godínez y la maestra Renata Turrent, a quienes le ofrecemos una disculpa. Nos tomamos unos minutos del espacio que dedicamos cada martes a esta conversación que siempre es muy bien recibida. Pero bueno, el tema lo meritaba. El asunto que presentamos es realmente importante. No podemos perdernos de vista. Hay que sacudirnos los prejuicios. Hay que sacudirnos los prejuicios y también un poco también esa visión de que cualquier señalamiento equivale a una traición, a una crítica, a tratar de derrocar a quien expresa estas opiniones, y lo digo yo personalmente, quien expresa esas opiniones no entiende el país en el cual estamos viviendo. Aguas, porque si nos concentramos en estos temas de que cualquier señalamiento hacia que se hace pues crítica al gobierno equivale a un atentado, van a seguir perdiendo el tiempo y la impunidad sigue avanzando y la posibilidad de que cualquiera de nosotros sea víctima de una desaparición va a crecer. Pero bueno, ya sigo con este tema. Perdón, Ernesto. Perdón. Lo bueno es que ya llegaron las super nerds y Sí, ellas nos sí, van a sí. defender, cabrón, de los ataques masivos que recibamos. Así que la doctora Elisa Godínez, la maestra Renata Turrent ya están con nosotras. Y nosotros, buenos días, chicas, bienvenidas. Hola, buenos días. Buenos días. Y nada más para agregar, si no hacemos la crítica, nosotros allá afuera las críticas son casi que una payasada, entonces es mucho más sano tener críticas pues serias, ¿no? Como las que se tienen por acá. Entonces a los que andan enojados en el chat, no, es válida y es buena la crítica. Mala la crítica de los López Dóriga, y eso, pero acá se hace crítica seria y es sano para la democracia y incluso para este gobierno. Oigan, por cierto, no las han regañado de que estén en este espacio y que les digan, ¿por qué están contra él con esos que nada más golpean y no? ¿Qué pasó? Nunca. Eso. No, No, ahora sí que ya hace mucho que soy adulta, oye, ¿no? ¿Cómo crees? eso. Pues mi querida Lisa Godínez, Renata Turrent, pues entrando en materia, pasó el tercer, sexto, octavo, noveno informe del presidente López Obrador, pues da unos 2 o 3 cada año. Así que, bueno, pues vamos a decirle oficialmente el tercer informe popular, porque otro es el informe de gobierno que da en septiembre, pero el informe popular que da en este tercer informe, pues son los balances, ¿no? La gente hizo sus balances claros, oscuros, como es natural en cualquier sexenio de un presidente en turno. Pero también quisiera que pudiéramos abordar el tema desde el ángulo de hacer una medición un poco de la oposición. ¿Quiénes son los actores o sectores que están ustedes identificando o agrupaciones que están identificando como la oposición pues más férrea al presidente López Obrador y a su proyecto de gobierno desde en un primer rebote? Renata Turrent, ¿quiénes son estas agrupaciones, personajes o asociaciones vinculadas ahí? Pues lo que yo veo es lo englobaría yo la oposición en esta élite económica que incluye muchas subélites, ¿no? La élite política que se ha beneficiado del poder económico o que ha hecho política para poder seguir siendo esa mini élite económica, los medios de comunicación, pero creo que se engloba en este interés supremo que es pues ahora sí que el dinero, ¿no? Y esa élite económica ha desplegado todo tipo de estrategias en contra del presidente, mediáticas, económicas, de calumnia, por todos lados, ¿no? Incluso de irle a llamar a los gringos de que nos vengan a ayudar, vaya, ¿no? Jurídica, mediante amparos, por todos lados, tácticas y tácticas para frenar lo que se le llama la cuarta transformación. Creo que esa es muy obvia, ¿no? Y todos la sabemos. Pero creo que la segunda y más interesante es la interna, ¿no? Lo que se puede empezar a configurar de manera interna en este movimiento que es muy amplio, que le llamamos la cuarta transformación.
Y creo que dentro de esa oposición interna, que hoy la podemos ver quizá materializada o como personificada en Ricardo Monreal, pero no es el único, ¿no? Creo que hay otros personajes por ahí que quizá conforme se vaya acercando el 2024 empiecen a parecer más oposición o por lo menos cierta contraposición al gobierno de López Obrador dentro del mismo movimiento, que creo que es donde la oposición, esta élite económica que mencionaba al inicio, es a quien le va a apostar, ¿no? Porque creo yo que ellos saben que no tienen chance para el 24, no tienen un perfil. Anaya ahí con sus videitos, pero está totalmente quemado, Margarita Zavala igual, o sea, en realidad no, me cuesta, ahora han tratado de posicionar a Colosio, pero con todo respeto, ahorita veía, me atrevo a decir esto de mi familia porque sé que no me ven, pero ahorita me mandaban en el chat de mi familia, ya le habían creído a la propaganda del Reforma, de lo de Colosio, y yo decía, es que de verdad la oposición se traga todo, o sea, les ponen ahí un títere y se lo tragan, pero genuinamente, o ya poniéndonos serios, no veo a un personaje que pudiera disputarle el 24 a quien sea que vaya a ser la sucesión, pero sí creo que esta élite económica que ahora ha perdido mucho poder o algo de poder, ni siquiera mucho, pero algo de poder, por lo menos ese poder político, él sí le va a apostar a quien se posicione como la oposición interna dentro de la Cuarta Transformación, por lo menos mientras que pasan algunos años y logran formar algún cuadro. Pues es que ese parece ser el propósito de esta cosa que se creó recientemente, doctora Elisa Godínez, llamado Frente Cívico Nacional. Ellos, Cecilia Soto, quien es una de las participantes en este cónclave, en este grupo, abiertamente dijo, y también lo refrendaron otros de sus compañeros, que van a hacer un proceso largo de elecciones primarias para revisar bien a quién le van a ofrecer la posibilidad de que sea su candidato presidencial. Mi lectura es que pues, le están dando oportunidad a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal de que pues midan el agua al interior de la 4T y va para ofrecerle la mesa puesta para que sea su candidato, que me parece que esa también debería ser parte del análisis, doctora, porque la oposición ya vimos que sigue en la lona, al menos mi percepción que tengo es que están bien desesperados, no han encontrado cohesión, y la única que hay, además de propagar odio y de estar preparando alguna acción violenta, que ojalá me equivoque, yo veo más bien que le están apostando al desgaste interno, que ahí puede ser la verdadera oposición. Pero ¿usted qué piensa, doctora? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ya dijo mi querida Renata y por supuesto también con la valoración que tú haces, Alberto. A ver, yo lo que empezaría por decir es que ya sé que no les va a gustar a mucha gente que nos ve, porque dicen que somos poco autocríticas y no sé qué, pero bueno, a ver, independientemente de todos los defectos, y que son bastantes que tiene el presidente de la República. Eso lo vamos a guardar para un promo. Okay. Favor, por favor. El problema es que la oposición variopinta, no les alcanza, pues, ¿no? O sea, pese a eso, la oposición que hay no tiene. El problema es que la oposición no tiene un proyecto, en contraposición al proyecto de la 4T, con todos los defectos, con todas las limitaciones, con todo lo que ha implicado de tropiezos y demás. La oposición no tiene un proyecto, tampoco tiene figuras que conciten y que puedan realmente competir, ya no digamos con el presidente, con cualquiera, digamos, de las opciones que más o menos se perfilan hasta el momento. Todavía no se ve nadie que alce la cabeza suficientemente, ¿no? Pero más allá de las personas, lo que yo sí creo, sobre todo es esto, ¿no? La carencia de proyecto de la oposición. La oposición no hace más que bailar al son que le toca la propia 4T. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no tienen altura de miras, o sea, se quedan y se enganchan en lo inmediato, están permanentemente haciendo, digamos, una labor de oposición que a mi juicio es muy, muy pobre. Yo creo que, siempre lo digo, México merecería
otra calidad de oposición, y el problema es que no les alcanza, por la razón que sea, ¿no? Pero no les alcanza, están metidos en la inmediatez y además están muy, 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 creo yo, miedosos, en particular, de un hecho, bueno, de varios, pues, pero de un hecho en concreto, que es los proyectos más emblemáticos de este gobierno que ya empiecen a funcionar. En cuanto eso empiece a pasar, que por lo visto parece que el aeropuerto va a ser el proyecto que más pronto vamos a ver funcionando el próximo año, ellos se quedan desfondados, todavía más desfondados, porque se va a ver cómo es posible que en un sexenio se hagan estas cosas cuando ellos, bueno, pues lo que han hecho a lo largo de su historia, pues es dejar cosas inconclusas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienen mucho miedo porque entonces ahí se cierra una pinza más. Otra de las pinzas que creo que no alcanzan, con las que no alcanzan, digamos, a dar batalla, es el hecho de que en su discurso la gente que apoya a López Obrador, la popularidad del presidente se explica por una, digamos, acto de la gente, el clientelismo, ¿no? A partir de los programas sociales, la gente la tienen comprada, y la gente que apoya al gobierno es foca aplaudidora, es irracional, no piensa, etcétera, etcétera. Y eso, independientemente que no es correcto, es un error garrafal, porque es otra vez menospreciar muchísimo a la gente de a pie. Y es lo que no están entendiendo, porque la gente de a pie apoya digamos, hay un alto grado de popularidad al gobierno porque ven de alguna manera, perciben, o sea, tienen materializado que este gobierno está apoyando, ¿no? A pesar de que haya los medios de comunicación en contra, la mayoría, etcétera, etcétera. Entonces, claramente en ese contexto, la oposición, pues, no se ve por dónde. En ese sentido, y después de hacer como rápida revisión, sí estoy de acuerdo con lo que dice Renata y lo que dices tú, Alberto, de que es muy probable que la oposición busque capitalizar o aliarse con la disidencia al interior de la propia 4T. No quiero decir con esto tampoco que la propia oposición no tenga, aunque no le haya funcionado hasta ahorita, no les haya funcionado hasta ahorita cada una de sus intentonas, no quiero decir con esto que no vaya a tener un plan B también con alguna otra persona, no lo sabemos, pero sí me parece plausible que eventualmente coqueteen y le guiñen los ojitos a quien no vaya a ser favorecido eventualmente para ser candidato, ¿no?, de la 4T. Ya. Gracias, Elisa. Renata, hay pues diversos actores que tendrían un peso, actores de oposición. Y déjame colocarte, por ejemplo, a los dueños de los medios de comunicación. El papel de los medios como oposición. Sabemos que, pues con excepción hablando de medios impresos, periódicos, pues con excepción de La Jornada, me refiero al nivel nacional, con excepción de La Jornada no hay otro, todos los demás son anti-López Obradoristas. Medios radiofónicos en cadena nacional, igual, es prácticamente todos, no sé si bueno, Grupo Radio Centro, creo que tiene ahí varios actores que... Es como la excepción. Sí, es la excepción en el caso de Grupo Radio Centro, si bien no en la totalidad, por lo menos sí muestra una pluralidad, una diversidad, y en la Octava Digital, pues ni se diga ahí, ¿no? Donde ves un tipo más sensato en la dirección precisamente del área editorial de noticiarios de la Octava. Pero digamos que el 99% de los poderosos medios de comunicación, incluyendo las televisoras, están en contra del presidente López Obrador. ¿Qué peso le tenemos que dar a ese sector de la oposición, que no es cualquier actor ni cualquier sector, Renata?
Yo creo que altísimo. A mí me parece a mí es la oposición que más miedo me da, porque creo que están taladrando, es que de verdad, ya lo hemos dicho en otras mesas, pero basta con prender el radio. El radio a mí me parece lo más, Sí. es una locura meterte al radio, una locura, o sea, son noticias falsas, teorías de la conspiración, entrevistan gente que lleva augurando catástrofes meses o los 3 años. Y ahorita, digo, esto es un poco anecdótico, pero creo que representa muy bien ahorita lo que decía Elisa y lo que mencionas tú, querido Ernesto, de cómo reacciona la oposición, incluyendo los medios de comunicación, ante cualquier cosa que hace el presidente López Obrador, en específico y más general la Cuarta Transformación. Y ahorita en la mañanera se vacunaron algunos de los funcionarios, los que tenían más de 60 años, incluyendo al presidente, y anunciaron que se hace, para quien no vio la mañanera, que se da la tercera dosis a adultos mayores de 60 años y que va a ser AstraZeneca. Entonces le escribo a mi abuela y le digo, ya viene tu vacuna de refuerzo, ponte lista, no sé qué. Mi abuela no se entera mucho, prende la tele y la ve. Entonces me dice, ella no es anti-AMLO ni nada, ¿no? Simplemente es una viejita que ve la tele. Y me dice que estaban diciendo en los noticieros que estaban entrevistando a una doctora que decía que no cruzaran vacunas, que era malísimo cruzar vacunas, entonces que toda la gente que se ponía Pfizer no debía ponerse AstraZeneca, como decía el gobierno, que porque les iba a hacer daño y que era mejor esperar, y que esa era la razón por la cual Ebrard no se había vacunado. Yo no puedo creer que tengan el descaro. Es criminal salir a decir algo así, porque esto lo ha aprobado la OMS, tiene bases técnicas. Y sin embargo salen con cualquier médica, o no sé qué haya sido, según esto era una doctora, que se preste a este tipo de actos de verdad criminales, porque esto puede matar gente, a decir cosas así. Entonces creo que se configura esto de reaccionar ante cualquier evento, logro, incluso fracaso que tenga el presidente, a lanzarse con todo y como tienen, como ya bien decías, querido Ernesto, dominado pues básicamente todos los medios de comunicación, eso a mí me parece mucho más peligroso, ¿no? Digo, entre eso, ya me volví bien anecdótica en esta mesa, hasta me da vergüenza, pero entre eso y lo que les platicaba de que ahorita en mi familia, en el otro lado de la familia, que ahí sí son panistas, que ya tienen esta adoración por Colosio, ¿no? Que porque pusieron al Colosio Juniorcito que en el Reforma como si tuviera algún chance, y entonces se tragan esta propaganda donde ponen a un muñeco de papel y la gente sin ningún tipo de análisis, la oposición sea lo que sea que les pongan enfrente, pues le van a aplaudir, ¿no? Entonces, a mí sí, definitivamente los medios de comunicación me parecen lo más peligroso. Obviamente los medios de comunicación no son nada más anti Andrés Manuel López Obrador porque sí, sino tienen intereses económicos que en este sexenio ya se han desnudado de manera importante. Entonces pues no actúan solos, no es solamente una animadversión ideológica, sino que sus intereses económicos se han visto pues muy comprometidos durante este sexenio y probablemente saben que si hubiera una sucesión que pudiera profundizar la Cuarta Transformación, como algunas de las candidatas, pues esta tendencia muy probablemente continuaría. A mí me llama la atención esto que menciona la maestra Renata Turrent, doctora Elisa Godínez, porque si bien es cierto que una muy buena parte de los mexicanos, o una parte importante, habrá que verlo, y especialmente en el sureste del país, se informan a través de la televisión, que sigue todavía con una presencia importante en los espacios informativos, también lo es que la popularidad del presidente López Obrador no mella, se mantiene, inclusive por momentos en ascenso. El promedio de las encuestas, de las que se han publicado, algunas inclusive de medios como el Universal y Reforma, bueno, el Universal, que no son para nada muy cercanos al presidente, le dan entre un 65 a un 70%, 68% en algunos casos. ¿Cómo se explica entonces esto? Doctora, ¿qué explicación podríamos tener en ese sentido? Y se lo pregunto porque la idea que tengo yo, y no sé qué piensa usted, que el debate de lo que llamamos oposición se sigue anclado en el pasado, se siguen hablando entre ellos,
siguen mandando mensajes a las élites, siguen enviando mensajes para los entendidos, si se pudiera llamar, utilizar esa frase. Y al mismo tiempo estos mismos opositores se dedican todos los días, desde hace 3 años, a insultar, a agredir a todo aquel que diga que simpatiza con el presidente López Obrador. Entonces no sé qué momento estamos viviendo. Realmente los medios van haciendo tener esa importancia de cambiar el sentido electoral, si tenemos estos dos datos ahí presentes, doctora. Muy de acuerdo con lo que dices, Alberto. Yo, a ver, lo que diría es lo siguiente. Esta situación de ver que simultáneamente tenemos una oposición con este discurso pobre y que solo se hablan entre ellos y le habla, por supuesto, a sectores muy, muy localizados, que no logra conectar con, digamos, el sector mayoritario de este país, ¿no? Con el sector popular, no conecta, eso es un hecho, no conecta, por lo menos en este momento. Tal vez en otros momentos pudo haberlo hecho con otras figuras, en otros momentos políticos, pero en este momento no. Y los medios de comunicación tradicionales volcados prácticamente en su mayoría digamos, a cuestionar y a mal informar, sobre todo. Ojalá cuestionaran bien. Yo lo que creo es que sobre todo mal informan, ¿no? Tan abrumadoramente, ¿cómo es posible que la popularidad del gobierno esté tan alta, específicamente la del presidente, digamos, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Bueno, en primer lugar, ahora sí que como politóloga te diría, o les diría, que es una cosa, es toda una lección y algo muy interesante de explicar. Yo no tengo todas las herramientas para poder explicarla con, digamos, las claves de la ciencia política y tal. Más bien me voy al hecho de lo que dije en el segmento anterior. Me parece que hay una diferencia enorme entre la oposición y su discurso que no conecta con la masa, por decirlo de algún modo, con la gente, y lo que sí logra el gobierno de López Obrador, que es que la gente nota, la gente percibe que el gobierno está haciendo algo. No sé si es suficiente, no sé si es completamente bueno, no sé si va a resolverle los problemas a la gente. No, eso yo no lo sé y sería para otra mesa hacer esa revisión. Pero la gente sí lo percibe. Y eso es la prueba fehaciente de que la popularidad del presidente, después de una pandemia, después de una crisis económica, después de tener a todos los medios de comunicación en contra, etcétera, y con todos sus errores, hay que decirlo de nuevo, por favor, apúntenle bien, con todos sus errores, la gente sigue apoyándolo, ¿no? Entonces, creo que, como decías, es como una lección en términos de ciencia política y es también una lección, me parece, para la oposición, porque dicen, es cierto que López Obrador y digamos, el gobierno tiene un estilo muy particular, ha sido en algunos sentidos muy diferente, muy contrastante con lo que veníamos viendo en términos de la actuación política generalizada, pues, ¿no? López Obrador tiene un estilo confrontativo, tiene un estilo que no se calla, todo esto, pero lo cierto es que hay que leer este fenómeno no solo centrado, creo yo, en la figura de López Obrador, también hay que leer esto en términos de la crisis de los partidos políticos mismos, la crisis de la propia clase política, no me gusta el término clase, pero casta política, digamos, en general también. Hay que leerlo también en la crisis de falta de liderazgos de la oposición. Hay que leerlo también en términos de la crisis de los propios medios de comunicación, eso que hablamos en el programa pasado y que fue un programa que creo que suscitó bastante interés porque es otra de las aristas de la situación política actual, ¿no? Y bueno, otra vez, repito un poco lo que dije antes, es ante eso, si además de todo no hay un proyecto político suficientemente atractivo, suficientemente creíble por parte de la oposición, pues difícilmente van a poder
darle batalla, ¿no? Es lo que pienso. Gracias, mi querida Elisa. Renata, ha habido distintas agrupaciones o personajes de oposición que intentan emerger, ¿no? De pronto vemos a Fren ahí con las tiendas voladoras en el Zócalo, pero que bueno, finalmente cuando convocan a una movilización o marcha, pues pagan camiones que vienen del interior de la República, pero bueno, finalmente uno ve una manifestación pues relativamente nutrida en Reforma en algunas ocasiones. Otra es que sean actores sociales o políticos que estén en activo, si no es nada más para la ocasión de la fotografía. Y tenemos, así como los de Frena, pues ahorita esta agrupación ahí con estos personajes pues tan lamentables como Emilio Álvarez y Casa, y en fin, que se van. Tenemos también la Asociación de Gobernadores Secesionistas o Federalistas, como se autonombran ellos, y tienes una serie y una suerte de actores que surgen, parece ser que van a empezar a agarrar vuelo y se desploman. No se puede sostener ninguno. Pero es posible que en algún momento, pues, uno o dos se van a sostener y van a incrementar. Y eso me lleva también a la responsabilidad que tiene el partido Morena en su interior, también de crear realmente cuadros y bases en ese contraste, Renata, de poner lo que no se está construyendo del lado de la derecha, pero que pues cada intento, uno ve los intentos, ¿no? Pues sí, seguramente en algún momento pues uno les va a medio pegar, pero hace falta también este otro lado, ¿no? De la izquierda. ¿Cómo ves tú ahí esa parte, ese contraste que hay, si es que se puede llamar contraste entre estos dos polos? ¿Ves tú que en la medida que Morena no logre realmente pues una articulación, ya no pido milagros de que quiten a ese dirigente que tienen ahí, que es una verdadera calamidad tenerlo ahí? Pero ¿cómo estás viendo tú ahí esa parte, Renata? Bueno, empiezo con lo primero. Ya me pusieron aquí otra vez. Ya estoy empezando a sudar, Ernesto. ¿Ya sé cómo es? Ya hace frío. Pues empiezo con lo fácil que es la oposición. Creo que, como dices, ¿no? Ya tratan de tratan de sacar a Naya, ahora traen a Colosio, estuvieron ahí coqueteando con Claudia X González o incluso, sin decirlo, con Lorenzo Córdoba. Vaya, ¿no? Han estado búsquele por todos lados a ver quién. Incluso Alfaro, no me sorprendería que buscarían ser, pero si se dan cuenta, todos estos que ellos buscan tienen un perfil bastante similar. Pero creo que caen, y la razón por la cual medio suben y luego caen, creo que es bastante obvia, y es que detrás de ellos, otra vez son muñecos de papel, ¿no? O sea, detrás de ellos no existe un proyecto de nación, como ya bien decía Elisa, y mientras no tengan algo que ofrecer, creo que la mejor apuesta de la oposición es sacar a quien sea, cualquiera de estos, de los que ya nombré, que vaya a poder lograr sacar a votar a ese 30 o 25% que es opositor a la 4T, independientemente de qué sea la oposición. O sea, podrían incluso ese 30% que toda su vida ha odiado a personajes como, por ejemplo, Ricardo Monreal. Estoy segura que si acabara poniendo el PRIAN a Ricardo Monreal, pues ahí estarían votando, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas su apuesta política es ver quién emociona más a ese 30% para sacar los más votos posibles y ver qué se puede más bien hacer la oposición, como yo ya decía en mi primera intervención, de manera interna con Morena, para ver qué se puede ganar por ahí, ¿no? Ahora creo que la responsabilidad, ahora sí a lo difícil, a lo que me va a hacer sudar, la responsabilidad de Morena, yo sí veo un poco de más, quizá en los últimos meses, un poquito de más seriedad y decir así como, nos quedan 3 años del presidente y el impulso del presidente no nos va a alcanzar para mucho tiempo más, ¿no? Quizá nos alcance para el 24, dependiendo
mucho quién sea el candidato o candidata, pero no, o sea, eso ya sería estirar la línea muchísimo. Entonces, quiero pensar y veo un poquito de más orden. Pero a mí sí me preocupa dentro de Morena, lo digo con todo respeto y como simpatizante de la 4T, pero sí me preocupa que muchos de los cuadros que se han querido impulsar son los mismos cuadros que Morena ha tenido o el movimiento más amplio antes de que se llama Morena, PRD, 4T, como le queramos llamar, pues son cuadros que ya habíamos tenido posteriormente, ¿no? Y que no se han sabido renovar. No sé, yo le tengo respeto, ¿no? Pero Dolores Padierna, los mismos candidatos que ya llevan 20 años ahí, que quizás sería bueno empezar a pensar en otros cuadros que puedan articular ideas de profundización, porque es claro, como bien decía Elisa, es claro que hay algo que está haciendo el gobierno de López Obrador, que está conectando con la gente, que le está cambiando la vida a la gente, y desde mi punto de vista es la única forma que se puede explicar una popularidad del 70%, más o menos, en plena pandemia, ¿no? Entonces, sería un error por parte de Morena, creo yo, tratar de voltear a otro lado que no fuera este camino. Por lo menos se sabe o tenemos claro que el rumbo que está tomando el presidente, con sus errores, como bien dice Elisa, pero por lo menos el rumbo es el correcto. Y que buscar un rumbo distinto, que algún, ya sea candidato presidencial o de ahí para abajo, ¿no? Gobernadores, presidentes municipales, diputados, que no vaya en ese ritmo, en ese rumbo, me parecería un error y un riesgo de perder la brújula. Entonces creo que a eso se enfrenta, a tener pues anclarse a que este proyecto de nación claramente le ha gustado a la gente. Yo esta pregunta la he hecho desde el 1 de diciembre y es cómo se podría explicar, como en específico a la oposición, ¿no? Este 70% o este claro apoyo al presidente y a su proyecto de nación, y al mismo tiempo decir que el gobierno es una total catástrofe. A menos de que se insulte a la gente diciendo que la gente es tonta y no sabe lo que es bueno y malo para ellos, no encuentro una explicación por parte de la oposición para que estas dos cosas puedan ser ciertas. Entonces creo que yo de ahí, siendo Morena, creo que es donde se tienen que anclar. ¿De qué manera se puede mejorar las cosas que el proyecto de nación del presidente no incluye? Y creo que muchas de las deudas son lo que ya mencionaban al inicio del programa, sobre desapariciones, sobre crimen, pero el rumbo de separar el poder político del poder económico, los programas sociales universales, de apostarle a la rectoría del Estado, es el camino que la gente está aprobando y que ese es digamos, el eje rector que tiene que Morena pensar en su construcción de candidatos y candidatas hacia el futuro. Yo le quisiera pedir una reflexión sobre algo que ocurrió en estos días, doctora Elisa Godínez. Pareció una especie de reedición de 1987, cuando dos personajes clave dentro del PRI, junto con otros, por supuesto, decidieron unirse y formar una especie de quinta columna que estaba básicamente en contra de la ya previsible elección de Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial, y que dieron paso a la oposición de izquierda, que ahora, de una u otra forma, es la que impulsó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, los cuales en estos días se han decantado en una forma muy crítica hacia el papel del presidente López Obrador, de la 4T. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es su lectura, doctora, en ánimo de encontrar en dónde está la oposición al proyecto presidencial? ¿Es ya el momento final de estos dos personajes? ¿Quedan ya finalmente como un proceso de selección natural ubicándose en su espacio, o realmente van a tener peso en lo que siga en adelante para este proyecto político, doctora? Híjole, qué buena pregunta, porque es cierto, a mí en lo personal me da un poco de nostalgia y no sé, tal vez un poco de tristeza también, porque al final a mí me tocó todavía una parte digamos, de mi
de mi juventud, donde estos dos personajes fueron muy importantes, ¿no? Yo voté, mi primer voto en la vida fue por Cárdenas como presidente, y luego voté cuando se postuló para ser jefe de gobierno. Ya somos dos, doctora. ¿No? Y bueno, en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, es un personaje muy controvertido. Finalmente es un personaje, digamos, muy propio del tiempo político, de la posrevolución y demás. Pero yo le reconozco que en algún momento tuvo, bueno, pues habilidad y discurso, por supuesto, un hombre pues bastante preparado y demás, pero yo no sé si es el final de su tiempo y ya están ahora sí que más para allá que para acá. Yo no quiero verlo en esos términos. A mí, en lo personal, me parece que la gente, independientemente de su edad, merece ser escuchada y tomada en cuenta. Yo no creo no sé si es un problema propiamente de la edad, tanto como una situación en donde creo que ellos no procesaron bien haber sido pues prácticamente desdibujados y borrados por la propia, digamos, historia, ¿no? Los hechos los orillaron, pero ellos también se orillaron, porque me parece que ambos son personajes que, pese a haber tenido un papel importantísimo en la democratización de este país, o en el proceso de democratización del país, también decidieron, y parte de su decisión y parte de su propia, pues sus propias características, no quedarse hablándole a un nivel de las élites, y no quisieron compartir y no quisieron unirse al proyecto de la 4T de López Obrador por las razones que sean, porque también siempre tuvieron, esa es una de las críticas que yo les haría, ambos una posición muy cómoda, en el sentido de siempre estuvieron ellos allí pertrechados o moviéndose en espacios de poder, al final, aún en la oposición, pero en espacios de poder, ¿no? No les tocó estar, en ese sentido, comparando con la historia de López Obrador, no les tocó, digo, las dos derrotas, ¿no? La del 2000, bueno, derrota, fraude, como quieran verlo, pero la del 2006 y la del 2012, en donde López Obrador llegó a quedarse muy solo. Y bueno, no fue una, fueron dos veces. Y entonces, bueno, yo creo que son personajes que, a pesar de su importancia, no quisieron, no sé, a veces pienso que fue hasta un poco de envidia, porque ambos no lograron concitar la popularidad ni la capacidad política para, sobre todo, articular un proyecto como lo hizo o lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Y pues qué pena. Ya, gracias, Elisa. Renata Turrent, hay otro sector de oposición del que pues tiene pocos reflectores, pero tiene también mucho movimiento abajo, y son pues, sectores de organizaciones sociales indígenas que pues conforme va avanzando la administración del presidente López Obrador, pues también se van concentrando, se van aglutinando. Hace poco, este 4 de diciembre, hubo 4 y 5 de diciembre pasado, es decir, hace 2 o 3 días, fue el Foro Nacional de las Resistencias y las Alternativas de los Pueblos ante el capital transnacional y la militarización. Y hablaron también de la propuesta de la reforma eléctrica, la reforma energética, el asunto del tema del litio y demás. Es una postura crítica a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por un lado estamos los medios de comunicación y periodistas y sociedad civil en general, la academia, pues cada quien colocando sus posicionamientos, ¿no? Defendiendo la propuesta de la reforma eléctrica, pero ahí abajo también hay una población muy afectada y que dice, es que esa tampoco, ¿no?
o pues que se están viendo afectados con el Tren Maya o el corredor transísmico, sectores de abajo muy populares y que se están oponiendo, y de pronto puede ser visto como un sector como, ay, ya chole, pues, y otra vez, y siguen en la misma, y se oponen a todo, y no importa quién esté, a todos se oponen, pareciera que les falta actualizarse y demás. Y por el otro lado, pues, tienes el avasallamiento de una corriente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que todo está perfecto y todo y nada se le puede criticar al presidente ni nada. Y hay poblaciones afectadas ahí abajo, hay organizaciones sociales indígenas, campesinas que están diciendo, bueno, pues ¿qué está pasando acá? Pues, ¿no? ¿Qué papel le das a este sector de organizaciones de abajo, sean el Congreso Nacional Indígena, sean los zapatistas, hay una corriente fuerte de la CENTE, tienes organizaciones como Usisoni, hay nombres muchísimos de organizaciones de abajo. ¿Cómo ves tú a ese sector? Desde mi punto de vista, siempre he tenido la fantasía de que el presidente López Obrador buscara un acercamiento más en forma y en serio, pero pareciera que es un sector completamente apartado. De hecho, jamás en la mañanera, jamás el presidente se ha referido bien de los pueblos, por ejemplo, zapatistas. Siempre, no ha habido una sola vez que defienda la lucha que emprendieron los pueblos zapatistas desde su surgimiento. Y así hay otros sectores, tienes a los que se oponen en Morelos, pues, en la termoeléctrica de allá, etcétera. Ese tipo de actor político y social, ¿dónde colocarlo, Renata? ¿Cómo lo ves tú como oposición y la postura del gobierno frente a ellos? Qué buena pregunta. Yo creo que esto es la única oposición digna y seria que tiene el gobierno de López Obrador. Hubiera yo dicho quizá que el movimiento feminista, pero creo que tiene tantísimos ya intereses ahí muy raros que ya sería un programa para otra mesa, pero creo que las ONGs que mencionas, y yo agregaría los grupos de madres que buscan a sus hijos e hijas, son quizá dos grupos que a mí como a ti me gustaría que el gobierno se acercara como a buscar esta alianza, ¿no? Con todo y las diferencias que se pueden tener, son muchas más las similitudes ideológicas que hay entre estos grupos y este gobierno, donde quizá habría posibilidad de una alianza. Y creo que aquí, digamos que los defensores más duros de la 4T, creo que el argumento de ese lado es decir, bueno, pues, ¿qué prefieren, no? ¿Es este gobierno o un gobierno como el de Calderón, donde hay masacres? Y yo creo que eso es una falsa disyuntiva, ¿no? No solamente es una falsa disyuntiva, sino creo que es algo muy simplista de pensar. No porque los otros gobiernos hayan sido peores con estos grupos, significa que estos grupos tienen que callarse ante las demandas justas que tienen incluso con este gobierno, a pesar de que haya afinidad ideológica en otras cosas, no en el litio, por ejemplo, en el caso de las madres de búsqueda, por lo menos en la voluntad política, con la creación, o sea, con todo y las críticas, ¿no? Por lo menos es un poco distinto en ese sentido y repito, podría buscarse una alianza. Ahora, lo que yo creo es que esa alianza le corresponde, o esa voluntad política de hacer alianza le corresponde al gobierno, no le corresponde a las organizaciones. Y creo que es un error que no acabo de entender la razón política por la cual no se ha buscado esa alianza más cercana. No, lo digo con sinceridad, no acabo de leer por qué. Pero sí creo que es a diferencia de este grupo como más duro de defensa de la 4T, que cree que tendría que ser al revés, ¿no? Que estas organizaciones o estos grupos tendrían que
acercarse al gobierno o casi agradecer que el gobierno es distinto a otros. Y yo sí considero que es una oportunidad perdida por parte de la 4T de crear alianzas mucho más grandes, ¿no? Hemos creado alianzas con partidos como el PES por ampliar el espectro de lo que significa la 4T y por este incluso pragmatismo de... El verde ecologista. O el verde, peor aún, porque por lo menos el PES ya desapareció gracias al pueblo, pero el verde... Y ahí viene la alianza con el PRI, ¿eh? Ojo. Bueno, pero esos solo algunos, solo los que estén a favor. Okay, no me los asusten, no, es que no me los asusten a esos priistas que van a votar a favor de la reforma eléctrica, por favor. Hay que echarle aire a Renata. Échenme aire. No, pero sí creo que en estas alianzas que la 4T ha tenido que hacer, porque, y yo ahí sí coincido con el presidente, pues si te quedas con, y digo el mismo, ¿no? Si te quedas con este grupo puro de izquierda, pues te pasa lo que le ha pasado a muchos políticos de izquierda. Aquí vemos a Bernie Sanders en Estados Unidos, ¿no? Que siempre le pasa lo mismo, con tal de no hacer esa alianza más, pues acaba nada más teniendo poder en Vermont y listo, ¿no? No amplía su poder. Y creo que parte de esta estrategia de hacer un abanico más amplio, donde tienes actores, grupos con los que no coincides mutuamente al 100%, pues tendrían que caber estos dos grupos, el que menciona Ernesto, y creo que los grupos de madres desaparecidas, y pues repito, no le pido disculpas a la audiencia porque no tengo una lectura de por qué no se ha hecho. La única lectura que quizás sí tengo de por qué no ha dicho nada bueno de los zapatistas es quizá, o como que se mantiene muy al margen, casi que esquiva el tema, es quizá sí por el tema de la lucha pacífica, ¿no? Que él tiene como muy dentro del ADN y no querer ni siquiera tocar el tema de una posible lucha armada o de que la gente se arme. Es la única como valoración que quizá le haría, pero en general ya esto de aliarse con estos grupos no acabo de entender, pero a mí en lo personal sí me parece un error. Para que no digan que no criticamos. Ok. En el caso de los zapatistas, Renata, yo más bien creo que es una cuestión bien sencilla. Los zapatistas hicieron campaña en contra de Andrés Manuel y el presidente, como bien dice, perdona pero no olvida. Así es que pues ahí puede hacer también una explicación. Yo quisiera pedir una reflexión sobre este mismo punto, doctora Elisa Godínez, con un añadido que yo también preguntaba a Renata Turrent, ¿cuál sería la explicación de la reticencia por la cual buscar alguna alianza con grupos que serían afines porque fueron compañeros de causa? Y también fue un compromiso del presidente terminar con la crisis humanitaria de la desaparición de personas, por ejemplo. Pero no sé si sea esto una situación meramente pragmática de parte del presidente López Obrador o es un convencimiento de que la lucha se va por otros cauces y que la sociedad civil tiene que sujetarse a las acciones de un estado de bienestar donde caben todos. ¿Qué piensa usted, doctora? La verdad es que es un tema que a mí me parece bien importante de discutir y que pues no da para un ratito, sino que daría para una mesa por lo menos, ¿no? Pero yo creo que son como, mucho lo que dices es cierto, o sea, por un lado está la posición del propio presidente de decir, bueno, a ver, este es el proyecto que yo impulso, en este proyecto él dice y cree que está haciendo, digamos, lo más universal en el sentido de esto es para todos, todos caben, pero bueno, yo no voy a moverme de donde estoy, ¿no? Pero por otro lado también está esta otra parte, digamos, de que cada una de estas expresiones de lucha y de temas muy dolorosos, especialmente me refiero al tema de las madres buscadoras, por ejemplo, como de otros temas que, bueno, que son distintas historias de lucha, como los zapatistas u otros grupos organizados así, pues cada uno tiene también su propia convicción y sus propios parámetros de lo que consideran que debe ser la transformación del país. Aquí un poco excluyo al tema de las buscadoras porque ahí es un tema humanitario y me parece que ahí ningún gobierno
hasta ahorita ha estado a la altura, me parece, de entender y de tomar en sus manos con cabalidad lo que esto implica, ¿no? La crisis de los desaparecidos en este país, que ya lo hemos dicho en otros programas, ¿no? Pero en el caso, digamos, de otras expresiones de lucha política, como podrían ser el zapatismo y otras resistencias, muchas que existen a lo largo y ancho del país, creo que también hay que hacer una lectura de ese otro lado, ¿no? No solamente la negativa o la cerrazón o la tosudez del presidente decir, bueno, este es mi proyecto y hasta luego, gracias, yo no hago alianzas con nadie más, el que se quiera se une y el que no, no, sino que también estos grupos o estas expresiones, en muchos casos, ya de tiempo atrás han venido manifestando por ejemplo, una posición muy antiestatista. Y cuando digo antiestatista me refiero al hecho de que no importa partidos políticos, no importa figuras políticas, nosotros estamos en contra del Estado porque consideramos que las principales violencias son ejercidas, promovidas, auspiciadas por el Estado, etcétera, etcétera. Nosotros, otra parte del discurso también que es, por ejemplo, anticapitalista, ¿no? Y dicen, bueno, nosotros no vamos a unirnos con otras luchas que no impliquen, ¿no?, un cuestionamiento al sistema capitalista. Como sea, pues no me voy a detener en todos los detalles, pero me parece que también ahí hay una diferencia irreconciliable en términos de visiones de proyecto, ¿no? Ahora, yo creo que en general al gobierno siempre, pues, le corresponde dejar las puertas abiertas para las posibles, digamos, no digo alianzas, sino diálogos necesarios. Yo creo que hay necesidad de diálogo en muchos casos y pese a ver, a mí me gustaría sí también haber visto en otros momentos una unidad más amplia, digamos, de fuerzas progresistas de este país, pero digamos, también entiendo que haya grupos que no quieran caminar con este proyecto. O sea, yo lo entiendo y lo respeto y tampoco me parece que sea malo yo lo considero incluso necesario. O sea, es como parte de la salud democrática de un país que esté eso. Ahora, lo que sí me parece, más allá de diferencias políticas, que debería de haber concretamente en ciertos lugares, en ciertas circunstancias, por ejemplo, Chiapas, que es algo que aquí en Rompeviento y por supuesto Página y demás quiero decir, toman en cuenta el tema. Crisis como la de Chiapas actualmente me parece que ameritaría que el gobierno federal, el gobierno local, más allá de diferencias políticas o de caminos diferentes en cada caso, tendrían que tomar más en serio la necesidad de buscar salidas y sobre todo evitar que se agudicen las crisis de violencias que hay en muchos de estos espacios, ¿no? Eso es lo que creo que es necesario, independientemente de que cada quien camine y crea y considere sus apoyos muy individualmente, ¿no? Renata Turrent, ¿qué le dirías al presidente de la República? Si nada, no es cierto, es broma. No, pues mi querida Renata Turrent, Elisa Godínez, pues es un tema que, como bien señalas ahorita, Elisa, y señalas también, Renata, estas otras corrientes de abajo, que es una oposición pues con un contenido y con un trabajo político, social de décadas y décadas, gente que ha perdido la vida, ahí están ahí los familiares y sigue la lucha en muchos sentidos. Déjenme, yo nada más para colocar, no es para que lo abordemos ahorita, pero para la audiencia que nos está escuchando y ustedes también, retomando a propósito de este encuentro que hubo estos pasados 5 y 6 de diciembre, algunos de los contenidos que acordaron o que se publican en la declaración final que hacen después del encuentro, dice, por ejemplo, señalo 2 extractos de un artículo que estamos publicando hoy, escrito por Michael Chamberlain, que dice: las actuales megaproyectos como asunto estratégico de Estado. Vemos que el despojo se hace más evidente a través del acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de noviembre
mediante el cual el Estado considera de interés público y seguridad nacional la construcción de proyectos energéticos y de obras de infraestructura sin diálogo y mediante el uso de fuerzas gubernamentales como la Guardia Nacional o el Ejército a costa de despojo, la destrucción del medio ambiente e incluso con hostigamiento, persecución y amenazas a la vida de quienes defendemos nuestros territorios. Otro tema es la extracción de litio. La industria minera del litio o cualquier otro mineral implica una fuerte carga de devastación ambiental y consumo de agua para su extracción. No se debe priorizar el fomento del modelo extractivo minero para solucionar un problema ambiental global por medio de una transición energética que pase por encima de los derechos de las comunidades a un ambiente sano y al agua potable, y que al final exacerba el problema que pretende solucionar. Mientras esté en manos de intereses económicos corporativos y no para el bien común, solo hablaremos de falsas soluciones tecnológicas y no de transición democrática y justa. Y sobre eso van y abordan temas. Hay contenidos que podemos estar de acuerdo o no. Y acá hemos abordado el tema de la reforma eléctrica y el rescate del litio y otros minerales. Entonces tiene pues los distintos ángulos, ¿no? Nosotros podemos encontrar un ángulo que pensamos que vale la pena defender esta propuesta de reforma, pero también hay otro ángulo y que tiene que ver con quienes viven ahí, en estos territorios donde están esos recursos, donde se van a proyectar ese tipo que van a tener implicaciones estas reformas para quienes viven ahí y por tanto también para el resto del país. Son distintos ángulos que creo que vale muchísimo la pena pues abrirlos, debatirlos, reflexionarlos, discutirlos, y nada más quería colocarles estos dos elementos de varios más que hay ahí, que creo que vale la pena, Renata y Elisa, no sé, una opinión ya nada más final para cerrar. Uf, pues yo quizá nada más para cerrar, justamente esto sería lo emocionante de poder acercar el gobierno a estos grupos, ¿no? Porque tengo muchas diferencias quizá, sobre todo en la parte esta de, bueno, sí, o sea, en un mundo ideal pues no se tendría que tocar nada, ¿no? Y todo, la naturaleza quedará perfecta, pero pues no, o sea, eso es un análisis un poco como, bueno, sí, pero no podemos, eso no se puede dejar nada más así. Hay razonamientos por parte del gobierno de este intento de nacionalización del litio que son necesarios también para impulsar proyectos de bienestar. Entonces, creo que esta discusión haría muchísimo bien dentro de esta coalición un poco más amplia, donde sí hay oposición, pero desde este lado de cómo le hacemos para proteger lo que nunca se ha protegido de las comunidades y al mismo tiempo pues no quedarnos atrás, ¿no? Porque pues sí, lo ideal sería, repito, no tocar nada, pero eso pues sabemos que no es posible y el gobierno, el Estado necesita de sus recursos naturales para poder pues sostener una nación del tamaño de la de México. Gracias, Renata. Elisa. Híjole, pues yo creo que, ay no, aquí sí no tengo así como una respuesta muy clara, salvo una cosa. Yo creo que sí es muy importante seguir discutiendo sobre estos temas, o sea, seguirlos visibilizando, seguir impulsando que para mí el hecho de la nacionalización del litio es una cosa muy relevante, por ejemplo, en concreto, no quiero entrar en detalles de otras cosas, y yo creo que es una de las cosas que estamos a muy buen tiempo de seguir discutiéndolo y lograr las mejores condiciones o las condiciones menos desfavorables para las comunidades que viven cerca o que serían de algún modo afectadas por esta situación. ¿A qué me refiero? Yo sí creo que en la medida en la que también haya posibilidad de articular digamos, una lucha y una exigencia por ejemplo, no sé, pienso, ¿no?
yo entiendo que hay mucha oposición a lo del Tren Maya y todo esto, pero también es cierto que hay una parte que yo veo que de pronto es como, no tiene que pasar nada, ¿no? O sea, es como lo que decía Renata hace rato. No deben de tocar nada de la... No, a ver, es que hay cosas que no se pueden ya hacer, pero ¿por qué no tratar de hacerlas pues lo mejor posible, que realmente haya beneficio para las comunidades, que realmente haya diálogo para que no se despoje y no sea una situación de catástrofe ecológica? O sea, yo creo que esas cosas sí son posibles. Y me parece que en estos casos lo que habría que hacer es seguir impulsando esas discusiones, seguir impulsando esos diálogos y tratar de que cualquiera de estos proyectos o cualquiera de estas iniciativas de grandes proyectos y demás, pues sean lo menos dañinas para todo el mundo, ¿no? Pues sí, y habrá que añadir ahí el tema, perdón Ernesto, importante que en realidad, yo no sé qué piensen ustedes, pero ya será tema de otra mesa, pero también, el último apunte, es que no sabemos qué está pasando. En realidad, ahí se rompieron los canales de comunicación, ya los medios la mayoría no son confiables, y la comunicación que hay se ha dificultado muchísimo, y el presidente cubre, y con su conferencia de prensa cubre tanto el espectro, que es difícil encontrar estas piezas, y me parece que esa falta de información también abona a esta falta de entendimiento, que al final del día creo yo también es eso, falta de comunicación directa, de entender bien las cosas de buena fe, algo que hace falta muchísimo en estos años, creo yo. Elisa, Renata, muchísimas gracias. Siempre es un deleite y una fiesta estar aquí con ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias a ambos, Elisa, y a la gente amable y linda que nos ve. Sí, un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Baigoncito, queridas nerds.